y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones a los que me estén escuchando a través de esta hermosa programación. En esta oportunidad quiero presentar un mensaje que creo que es de mucha necesidad en el pueblo de Dios, entre tantos conflictos y confusiones y que llevan a una iglesia a vivir una vida en temores, en dudas, en ansiedades, en incertidumbre. Quiero compartir un tema acerca de motivos para vivir en fe. Quiero presentar el por qué lo debo hacer, cuál es la causa. Esto es un impositivo, es un imperativo de parte de Dios. Vamos a tratar el tema. Creo que es de mucha importancia y de mucha necesidad en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. El primer motivo número uno por el cual nosotros debemos vivir en fe es que es un llamado de Dios. El primer llamado que Dios nos hace es el llamado a la salvación. El segundo es el llamado a la santidad. Y el tercero, entre otros, es el llamado a vivir en fe. Quien no atienda de atender y entienda de entender estos llamados, no califica para otro tipo de llamado. Si nosotros analizamos en la carta a los Hebreos, está registrado de vivir en fe como un llamado en forma imperativa y en forma continua, o sea, algo que no se debe abandonar y que lo debemos hacer. Vamos a analizar el pasaje. En Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, como verdad circunstancial, nosotros no debemos olvidar que la carta a los Hebreos fue escrita a un grupo de judíos que abandonaron el judaísmo por causa del cristianismo y que estaban sufriendo persecuciones por ser considerados herejes y blasfemos. Entonces se corría el riesgo de que los judíos convertidos al cristianismo vieran dicha persecución como procedencia de Dios en castigo por el abandono de sus creencias y prácticas judías. Quien les escribe la carta les insta, que es un judío convertido, que para mí es Pablo, les insta a no abandonar la carrera que comenzaron, poniendo su mirada en aquel que fue vituperado, flagelado, condenado y asesinado por su propio pueblo, es decir, los judíos, por causa de sus creencias que estaban en contraste con la tradición judía. Cabe destacar que aunque eso fue escrito bajo una circunstancia específica, se debe tomar y aceptar como una verdad trascendental en forma imperativa como mandamiento, y todo creyente cuya fe y fidelidad a Dios sea puesta a prueba por circunstancias adversas. Esto es una verdad que es una verdad circunstancial, pero que también hay un principio que trasciende a nosotros, que debemos vivir todo creyente que cuya fe y fidelidad a Dios sea puesta a prueba por circunstancias adversas, debe caminar en fe. Es un llamado de Dios. Entonces, en este pasaje, el escritor a los Hebreos nos insta a todos los cristianos a correr una carrera que se denomina la carrera de la fe, según la hilación del pensamiento, tomando como base el capítulo 11. El que escribe nos visualiza en un gran estadio donde tenemos como espectadores a personajes que corrieron dicha carrera de la fe y que nos dan ánimo y testimonio según sus propias experiencias de que sí se puede correr en fe, porque Dios es fiel a sus promesas. Ahora, hay quienes enseñan
que esta grande nube de testigos que nombra el capítulo 12 son el mundo que nos rodea, y otros alegan que son los ángeles, negando que son los personajes nombrados en el capítulo 11, alegando que los muertos no pueden ser testigos. Esta posición es totalmente desvirtuada, errada y fuera del contexto bíblico por razones que voy a presentar a continuación. El término por tanto, que aparece en el comienzo del capítulo, se conoce gramaticalmente como una preposición que indica una continuidad de lo que se venía diciendo. Es un por consiguiente. El afirmar que la nube de testigos que se nombra en el capítulo es el mundo que nos rodea o los ángeles, quebranta el principio de interpretación denominada la ilación del pensamiento, ya que en el pasaje anterior no se hace mención del mundo ni de los ángeles. En el capítulo 11 no se nombra del mundo ni los ángeles, tampoco en el capítulo 12 se tiene que nombrar, sino se rompe la ilación del pensamiento. O sea, no debemos olvidar que quien se escribe está presentando los testigos bajo una figura retórica denominada apóstrofe, que es cuando se le dan cualidades humanas a personas que no están presentes o que incluso ya han fallecido. Ahora, la gran nube de testigos que presenta el escritor de los Hebreos en el capítulo 12 no son meros observadores en la tribuna curiosos por ver cómo nos desempeñamos, sino que son todos los héroes de la fe nombrados en el capítulo 11 que están como espectadores animándonos a que corramos sin detenernos, ya que ellos corrieron la carrera y lograron sus objetivos por fe. Ahora, estos testigos son héroes de la fe que nos instan a correr y a no desmayar en medio de las situaciones adversas, porque la meta, que es Cristo, no nos defraudará ni nos fallará, cumpliendo a cabalidad sus bendiciones y promesas, las cuales están registradas en su palabra y que las tenemos que mirar con el cristal de la fe. Ahora, debemos tener en claro que correr la carrera de la fe no es una opción, sino que es nuestra única opción. Vivir en fe es absoluto para poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Jesús dijo a Marta en una ocasión, cuando sucedió el caso de la muerte de su hermano, de Lázaro, cuando se consiguió que Jesús regresó 4 días después de haber muerto Lázaro, Marta le dijo, si hubieses estado aquí mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dijo, si crees verás mi gloria, según Juan 11:40. Y en la carta a los Hebreos se describe este principio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan en fe. Ahora, no se le olvide, todos los testigos, dice cuando el que escribe en el capítulo 12 del libro de los Hebreos, en el verso 1, dice que corramos con paciencia, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, corramos con paciencia esta carrera. Esa nube de testigos de la que está hablando allí no son los ángeles, ni son el mundo que nos rodea, está hablando de los héroes de la fe, nombrados en el capítulo 11, que nos están diciendo a nosotros que corramos la carrera con paciencia, porque el que prometió o el que dio la promesa o la bendición es fiel y va a cumplirla si nosotros creemos a lo que digo. Me acuerdo en una ocasión que daba esto en el programa de televisión en Caracas, la capital de Venezuela, decía en el canal de televisión, un programa que teníamos llamado Preguntas y Respuestas, decía que hubo una mujer, profeticé por el espíritu de una palabra de sabiduría, dije, hay una mujer que ahora mismo me está viendo a través de este programa y no tiene 15 años de estar casada y no ha podido salir embarazada, pues, y ella está anhelando tener un hijo. Ella se encuentra llena de temores, de dudas y de ansiedades. Le estoy diciendo ahora por el espíritu. Señalaba yo a la cámara central y decía, tú que estás allí, que tienes 15 años
sin salir embarazada, de casada y sin salir embarazada, déjame decirte que en las gradas hay una mujer llamada Sara que te está aplaudiendo y te está animando a correr la carrera de la fe y te está dando ánimo y diciéndote corre y cree la carrera porque sí puedes salir embarazada, porque para Dios nada es imposible, no hay un impedimento para Dios, ya que yo soy testigo de lo que te estoy diciendo. Después de haber pasado las costumbres de las mujeres, esto es el periodo menstrual, y ser una mujer estéril, y ya Abraham pasado de edad, yo creí que Dios podía hacerlo y Dios lo hizo. Entonces te estoy animando para que lo hagas. Esta mujer viendo el programa creyó, obró y estuvo relaciones sexuales con su esposo, sale embarazada, 2 meses, creo que 2 meses después, va a la iglesia donde funcionaba el canal en Caracas y da testimonio del programa que ella vio hace 2 meses, la palabra profética que di, de lo que Sara dijo, del ánimo que le daba Sara a todo aquel tipo de mujer que no podía salir embarazada, porque esto es lo que está hablando el apóstol Pablo, cuando dice que teniendo alrededor tan grande nube de testigos, pues esa nube de testigos son los héroes que corrieron una carrera por fe y que nos están dando ánimo y nos están diciendo corramos porque sí funciona. Esta mujer fue a dar testimonio de que vio el programa, escuchó la palabra, lo creyó y salió embarazada. Y cuando fue a dar el testimonio, tenía 4 meses, 4 meses de embarazo. O sea, de esto se trata, de hombres que conquistaron reinos, que taparon bocas de leones, que libraron batallas, que fueron fuertes ante las enfermedades, que lograron vencer las esterilidades, como el caso de Sara y de Abraham en sus tiempos, y creyeron y ellos lograron. Ellos son testigos de que esta cosa funciona. Entonces, vivir una vida en temores, dudas y ansiedades es como vivir en las pasiones de la carne. Pablo dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, Romanos 8:8, y el escritor de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Tanto el carnal como el incrédulo tienen un denominador común, que ninguno de los dos pueden agradar a Dios. Es tan letal y nocivo para la vida espiritual vivir en las pasiones pecaminosas como el vivir en fe, como el vivir sin fe y dejarse arrastrar por los temores, dudas y ansiedades. Vuelvo a repetir, es tan letal y nocivo para la vida espiritual vivir en las pasiones pecaminosas como el vivir sin fe y dejarse arrastrar por los temores, las dudas y las ansiedades. O sea, estar en el desagrado de Dios, estar en el desagrado de Dios es caminar en desgracia, es estar fuera del favor de Dios, es vivir de migajas, es caminar en las misericordias de Dios. Nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a caminar y a gozar de la abundancia de Dios, y eso solo es posible obtenerlo es a través de la fe. El segundo motivo por el cual yo debo vivir en fe es que la fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es por naturaleza. La carta a los Hebreos dice que Dios hizo el universo por la palabra y que sustente el universo por la palabra. En ambos casos, el término griego que se utilizó fue rema, que indica una palabra dictaminada en fe. Dice el texto Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra, que es el rema de Dios. Lo cual dice Hebreos 1:3, dice Dios sustenta todas las cosas con la palabra, que es el rema de su poder. El verbo sustentar que aparece en el pasaje viene del griego feron, que indica el acto de sostener como con el puño todas las cosas creadas, de forma que si las sueltas, todo se volvería a la nada, todo sería un caos. La idea es dar a entender, o sea, la idea del que escribe, que para mí es el apóstol Pablo, la idea del que escribe es dar a entender que aquel por medio del cual fueron creadas todas las cosas es también el mismo por quien son conservadas. Esto es por una palabra creativa y sustentadora llena de fe. Es decir, sustentar
no solo tiene que ver con la creación, sino con el mantenimiento de lo creado, y todo se da es por fe. La verdad y el sentido del mensaje radica en que la creación y el sostenimiento de lo creado se dieron y se dan por un dictamen de fe. Por todo lo que hemos analizado desde el punto de vista etimológico, haciendo referencia al término rema y ferón, Dios por naturaleza es fe. Vivir en fe, vivir en temores, en dudas y en ansiedades es vivir en contra de lo que Él es. Y eso es pecado. Por otra parte, Jesús hace referencia a la fe de Dios. Según la versión moderna de la Biblia, en Marcos 11:22, Jesús dijo, tened fe en Dios. Pero en el texto originalmente no se escribió así. El texto lo expresa en su original de esta forma. Tened la clase de fe que tiene Dios. Hebreos 11:3 dice, Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. El apóstol Pablo en la carta a los romanos alega que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Si tomamos en cuenta las características y los valores de estos textos, tendremos como indicativo, sin duda alguna, que Dios por naturaleza es fe y opera en fe. Por otra parte, hay que entender que todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en Él. Debemos ser santos porque Él es santo. De la misma manera, debemos vivir en fe porque Dios es fe. No hay cosa que desagrade más a Dios que el hecho de que vivas dudando de Él. No creerle a Dios es alegar que Él es un mentiroso, y el apóstol Juan dice que de Dios no procede la mentira. Primero de Juan 5:10 dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Ninguna mentira procede de la verdad, se dice primera de Juan 2:21. Tercera causa por la cual yo debo vivir en fe. La fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Esto usted nunca se lo olvide. La fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Al decir que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu, nos referimos a que el Espíritu Santo, sin una palabra confesada en fe, no podrá llevar a cabo en nosotros su obra. O sea que Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Tenemos poder. Toda la capacidad de poder de Dios está en nosotros. En nosotros está el dunamus de Dios, y dentro de ese dunamus inherentemente está el kratos, el iscos y la inercia. Entonces, estos poderes que Pablo habla de ellos en el libro en la carta a los Efesios, estos poderes que están en nosotros se van a manifestar de acuerdo a las circunstancias y la necesidad, pero se van a manifestar es a través de la fe que nosotros tengamos en una palabra que Dios nos dio. Porque la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. De nada hacemos con tener el Espíritu y no tener palabra. De nada hacemos con tener palabra y no darle cabida al Espíritu en nuestra vida. O sea, la fe es complemento de la palabra. Oiga esto bien. La fe es complemento de la palabra. Por igual la palabra es un complemento de la fe. Esto es algo recíproco. Pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Ahora, para mayor comprensión de esta verdad, vamos a estudiar, vamos a analizar los diferentes términos que se utilizaron en el griego para hacer referencia a la palabra en su uso particular. En el griego existen tres términos para hacer referencia a la palabra, que son logos, logión y rema. Logos es el pensamiento de Dios, una declaración del conjunto de los pensamientos de Dios, un discurso, plática, dicho de instrucción, una palabra escrita, un testamento. Eso es el logos. Tiene la logión, que es la declaración divina directa de Dios a los profetas, reyes y sacerdotes, el contenido de la ley de Moisés. Eso es un logión en su sentido más completo. Logión es el oráculo de Dios, es la voz audible de Dios, ese es el logión. Pero tienes el rema. Rema
Es una palabra específica y determinante confesada en fe. Este es el término que Pablo utilizó para hacer referencia a la espada del Espíritu. Aquí la referencia no es a la Biblia entera como tal, sino a una porción de la palabra que se me ha revelado en el Espíritu, iluminado en el alma, y en un momento determinado para librar una situación o un conflicto la confieso en fe, según Efesios 6:17. Por eso es que, óigase esto, observe que el pasaje dice la espada del Espíritu. No tu espada, es del Espíritu, indicando que nosotros solo la confesamos en fe, pero quien la ejecuta es el Espíritu Santo, produciendo los resultados. Por esta razón afirmamos que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Solo la fe en la palabra es lo que mueve el Espíritu. A Dios no lo mueven lágrimas de resignación o lágrimas de impotencia. A Dios lo mueve la fe en su palabra. Ahora, la fe en una palabra que Dios dijo es tan determinante como complemento para la manifestación del Espíritu. Oiga esto, que esto es duro lo que voy a decir, que ni la condición de pecado en la que un individuo esté detiene la manifestación de la unción cuando alguien deposita la fe en la palabra que digo. O sea que Dios siempre honrará la fe de los oyentes en una palabra que alguien dijo, independientemente sea su condición de vida. Por esta causa ahora usted va a entender por qué Dios usó grandemente a hombres en el ejercicio del ministerio en la condición de pecado en la que estaban hasta que el pecado fue expuesto a la luz. O sea, una persona que esté sumergida en el pecado y diga una palabra y que esa palabra sea una verdad verdadera, una verdad absoluta, y alguien escucha esa palabra y crea esa palabra, y esa persona que escuchó la palabra es una persona que tiene una vida de intimidad y de comunión con Dios y creyó esa palabra y depositó la fe en esa palabra independientemente de la condición de cómo esté el que la dijo. Dios va a honrar la fe que esa persona depositó en la palabra que dijo, porque quien está en pecado es él. La palabra no está contaminada, la palabra es una verdad, sigue siendo una verdad, ¿ya? Entonces, pero es determinante de que haya una fe en la palabra, porque si no hay fe en la palabra que dices, el Espíritu Santo nunca podrá llevar a cabo un resultado en lo que dice. Ahora, si tú estás en una vida de pecado, pues la fe que depositas en la palabra a ti no te va a funcionar en lo personal. A ti no te va a funcionar porque te estás quebrantando otro principio que tiene que ver con la fe, que es la autoridad. Y te estás quebrantando otro principio que tiene que ver con la fe, que es la santidad. O sea, una persona que no viva en santidad no puede ejercer autoridad, y una persona que no vive en santidad y que no ejerce autoridad no puede caminar en fe, porque con todo y que confiesa la palabra a él no le va a funcionar, pero esto es a él en lo personal, porque está quebrantando un principio de santidad y un principio de autoridad. Pero aunque él esté quebrantando estos dos principios, y hay alguien que escucha esa palabra y esa persona sí está caminando en autoridad y sí está caminando en santidad, cree esa palabra, pues la palabra le va a funcionar a ella, porque el Espíritu Santo se va a manifestar honrando la fe que esa persona deposita en la palabra que ese hombre dijo, independientemente de la condición que esté. Eso hay que entenderlo así. Ahora, hay un punto que debemos dejar muy detallado para evitar el fideísmo, rama de la epistemología, el cual declara y afirma que la verdad tiene su fundamento en la fe, no la fe en la verdad. Bajo esta creencia surgió el fideísta, que es la persona que deposita su fe en la fe o su fe en la fe de otro. Fíjese. Su creencia no está depositada ni en la verdad ni en la razón, sino en la fe. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan las Escrituras. Ahora, es bueno saber y es bueno haber aclarado este punto para evitar que se levanten fideístas
en nuestras congregaciones que en vez de depositar su fe en la verdad de la palabra, la depositen en la fe de ellos o en la fe de otros. Hacer eso es quitarle el lugar que le corresponde a la palabra como complemento de la fe, y es entrar en el campo de la herejía y de la apostasía. Es decir, yo quiero que el maestro Briceño ore por mí porque yo tengo mucha fe en su oración, maestro. Usted se equivocó. Usted no tiene que tener fe en mi oración. Usted tiene que tener fe en la palabra que Dios dijo, el cual yo voy a dictaminar a través de la oración, que es otra cosa. Pero la fe tiene que estar depositada en Dios y en su palabra, no en mí. Usted no tiene que andar atrás de los milagros. Usted está llamado a producir los milagros. Eso es lo que enseña la palabra. Eso de que vengan para que vean lo sobrenatural de Dios. No, eso es totalmente tergiversado y distorsionado de la verdad de Dios. Porque para mí no tiene que ser sobrenatural lo que Dios hace. Para mí tiene que ser normal, porque para Dios es normal. Para el mundo que se pierde, que es incrédulo, pues para ellos debe ser o tiene que ser sobrenatural lo que Dios hace, porque ellos no creen que Dios lo puede hacer. Pero si yo creo que Dios lo puede hacer, entonces para mí no es sobrenatural lo que Dios hace. Lo que Dios hace a través de mí es normal para Dios y debe ser normal para mí. Una ocasión Dios me dijo, cuando a ti te asombre lo que yo haga con otros, lejos está de que lo pueda hacer contigo. Eso es porque tienes una mente totalmente carnal, sensual y almática, ¿ya? A ti no te tiene que asombrar lo que yo haga con otros, porque igual lo puedo hacer contigo. Entonces, esto tenemos nosotros que tener bien en claro, de tratar de no poner nuestra mirada en los hombres que Dios usa, sino en el Dios que está usando a los hombres. Y eso es lo que tenemos que hacer. Que viene jugando los palotes para la ciudad y que Dios lo use en milagros y que usted sabe, corre toda la iglesia y se llenan los estadios, se llenan los lugares de querer cristianos curiosos, carnales, sensuales y almáticos a ver hasta dónde es verdad lo que Dios va a hacer. Yo no tengo que acudir a esos lugares. Yo lo haría haciendo una obra de evangelización, yo tomando 4 o 5 colectivos, llenándolo de gente que no conocen el evangelio, que son incrédulos y que vayan a ver las maravillas de Dios, porque para ellos son maravillas, para mí no. Para ellos eso no es sobrenatural, para mí no, para mí es natural lo que Dios hace, porque yo tengo que pensar como Dios piensa. En el Antiguo Testamento sus pensamientos no eran mis pensamientos, en el Nuevo, en la dispensación de la gracia, sus pensamientos Dios desea que sean nuestros pensamientos. Pablo dijo que el Espíritu Santo escudriñará la mente del Padre y se lo revela a la iglesia. Jesús dijo, tomará de lo mío y te lo hará saber. Porque el deseo de Dios es que tú pienses como Él piensa. El deseo de Dios es que sus pensamientos sean tus pensamientos. Que esto sea totalmente diferente. En una ocasión, el Señor me dijo, cuando lo normal mío deje de ser sobrenatural para ti, entonces tú estás preparado para yo hacer en ti las grandes cosas que yo quiero hacer. Porque lo normal mío tiene que ser normal para ti. Eso de que, hermano, caminando lo sobrenatural, eso es carnal, sensual y almático, eso es amarillismo, eso es querer como preparar un ambiente de expectación, tú sabes, el MacGyver de la película, el protagonista de la película, para tratar de impactar a la gente, para que la gente vea que Dios me usa. No, yo no tengo que demostrarle a nadie que Dios me usa. Yo sé que Dios me usa. A Jesús le pidieron señal y Jesús dijo, una señal le voy a dar, que es la de Jonás, les resucitaré el tercer día. No tengo que estar alimentando la carnalidad, la mentalidad, la sensualidad de nadie. Eso no es espíritu ni es escritural. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que depositar nuestra fe en Dios, no en los hombres de Dios, en una palabra que Dios dio. Eso hay que tenerlo bien claro. La tercera causa por la cual nosotros debemos vivir en fe, que la fe es una fuerza espiritual que nos mantiene firmes e inconmovibles ante los ataques, por muy fuertes que sean en la vida. El apóstol Juan dice que nuestra fe en Dios es la que nos sostiene y nos mantiene para vencer al mundo. La fe es una palabra, la fe en una palabra que Dios haya dicho es lo que nos hará inconmovible ante los ataques del enemigo y las situaciones adversas que vienen de la vida.
Jesús dijo al tentador las 3 veces que fue tentado, escrito está. Es la fe en lo que está escrito, en lo que Dios estableció, en lo que Dios dijo, lo que nos sostendrá ante las circunstancias adversas y ante los ataques y las tentaciones que vienen del diablo y de la vida. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, el apóstol escribió una verdad, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quién ha nacido de Dios? Nosotros, se está hablando de nosotros, los que tenemos la justicia y la vida de Dios, los hijos de Dios. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, la fe que depositamos en la palabra es lo que nos va a dar triunfo, porque es lo que va a hacer que el Espíritu Santo se active. Tome esa palabra que nosotros depositamos fe, que es un rema, se la soltamos a él y él como espadachín la toma y hace el milagro, produce milagros, sana las enfermedades, paga las cuentas, hace todo. Pablo dijo, el justo por la fe vivirá, lo que indica subsistirá y se mantendrá firme ante los ataques de la vida. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Ve? Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Es triste ver la situación de tantos creyentes en nuestras iglesias que le dedicaron toda una vida a Dios, que fueron gentes de oración, de devoción, de ayuno, de vigilia, santos, apartados, servidores de Dios, fieles a Dios, y que murieron de cáncer, y que no libraron una batalla en contra de esa maldición, de cualquier tipo de enfermedad, creyentes que fueron fieles toda la vida, ministros, hombres reconocidos de Dios e intachables en su testimonio y que padecen de enfermedades terminales que para la ciencia médica no tienen cura y que muchos y que la mayoría de ellos no pudieron ser sanados, sino que murieron. Y que esto trajo pero un mundo de confusión a los feligreses, a sus familiares, a los que los rodeaban. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Trajo un mundo de incertidumbres, de preguntas, de incógnitas, que muchos cuestionaron a Dios, que muchos opinaron y que entraron en un mundo de dudas, de temores, de ansiedades, porque no le consiguieron respuestas a este fenómeno de que por qué murió, por qué la fe no le funcionó, por qué la palabra no funcionó, por qué el Espíritu no intervino, por qué Dios no estuvo allí. Es como que si Dios no estuviese en el lugar. No es fácil, no es fácil. Por eso es que este es un mensaje, hermanos, que hacen falta en nuestra congregación, el mensaje que se ha perdido, el mensaje de nunca dudar de la credibilidad y de la integridad de Dios, de entender que Dios no tiene que sanarme para demostrarme que Él es el sanador, que aunque nunca me sane, Él sigue siendo el sanador. Y que si Dios, y que si la manifestación de su espíritu llega a mi vida y soy sanado, pues simplemente Dios está cumpliendo en mí lo que Él, su bendición, la sanidad como bendición, simplemente la está cumpliendo a mí. Dios a mí no me está demostrando que Él es el sanador sanándome. Yo sé que Él es el sanador. Estas son cosas, hermanos, que a veces no tenemos respuesta a muchas interrogantes, pero hay que mantenerse en fe. Hay que mantenerse en fe. Lo otro es la quinta causa por la cual debemos caminar en fe, es que la fe está entre las armas que Dios le dio al creyente y es la de mayor utilidad. Es vital para las demás armas y de ella depende las funciones de las otras. Cuando analizamos el capítulo 6 de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios,
haciéndole referencia a las armas, haciendo referencia a las armas, en el aspecto gramatical nos podemos dar cuenta que de la fe depende las funciones de las demás armas. Y esto se puede entender tomando en cuenta el término sobre todo. Esto indica que no hacer de la fe un estilo de vida es vivir desprovisto de la fe como arma y a su vez eso neutraliza la función de las demás armas. Eso es el neutralizar la función de las demás armas. El pasaje dice, por tanto, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, ahí está el término sobre todo, tomad el escudo de la fe. Todas las demás armas funcionan por fe. El apresto del evangelio de la paz, que es el calzado, que el calzado es el apresto, el calzado no es ni es el evangelio ni la paz. La paz viene como resultado de que se predique el evangelio, y el que se predique el evangelio viene como resultado de que haya una disposición, un querer, un deseo íntimo, que es el término apresto. El término apresto del griego es un término que significa disposición, deseo, querer íntimo. Cuando Pablo dijo calzado los pies con el apresto, lo que quiso decir fue cálcense los pies con la disposición, el deseo y el querer íntimo de salir a predicar un evangelio que produce paz. Entonces, es nuestra única arma de avance que tenemos nosotros para tomar lo que ya Jesús conquistó, es el apresto, el calzado, que es la disposición para predicar las buenas nuevas de salvación, pero no solamente anunciarlas de palabras, sino de hechos. Cuando Jesús dio la comisión y les envió a predicar el evangelio del reino, dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Entonces, se necesita de la fe para ejecutar esta arma. Porque cuando la iglesia sale en la gran comisión a tocar puerta por puerta, se va a conseguir con un mundo lleno de tinieblas, el cual va a conseguirse con diversas enfermedades terminales, se va a conseguir con endemoniados que tienen que echar fuera demonios, se va a conseguir con enfermedades terminales totalmente que no tienen cura para la ciencia médica, por ende, y que solamente por la fe es que yo voy a depositar o a declarar o a poner mi mano sobre esos enfermos para confirmar la palabra que se está predicando. Pues es a través de la fe. Entonces, si no hay fe, pues yo neutralizo la función de las demás armas. Por eso dice sobre todo, porque por fe que yo puedo entender que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por fe es que yo puedo entender lo que es el yelmo de la salvación, que es soteriología, es por la fe. Okay. La séptima causa por la cual yo debo vivir en fe es que el hacerlo es hacer de Dios la única fuente de provisión, y esto indica darle a Dios la preeminencia. Darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas es la máxima expresión de fe que podamos tener ante su presencia. En nuestra vida de fe, Dios debe ocupar el primer lugar. En oportunidades acudimos a Dios cuando hemos agotado todos los recursos y no vemos resultados. Entonces, como no vemos resultados entre todos los recursos en los cuales hemos acudido, entonces nosotros vamos a Dios. Entonces, y Él, por misericordia, nos atiende y nos auxilia. Pero no debe ser así. Esto se dio en el caso de la mujer del flujo de sangre, que por ignorar y no conocer a Jesús, esto sucedió con esta mujer, no conoce a Jesús. Se desvió de la fuente y buscó otras opciones que le llevaron a gastar todo lo que tenía. Al ver el fracaso, cuando vio su fracaso, como última instancia acudió a Jesús. Ahora, en nuestro caso es muy diferente. Nosotros tenemos a Jesús, conocemos a Dios, somos templo del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué dejar a la deidad en segundo lugar y como última opción? Como vemos que no somos sanos,
por otra causa, por otra parte, entonces vamos y acudimos a Dios. Esto está en Marcos 5, 25, 29, el caso de la mujer de flujo de sangre. Entonces debemos conocer claramente la diferencia que existe entre la fuente y el medio. La fuente es de donde proceden todos nuestros recursos, es lo que suple y cubre todas nuestras necesidades. La fuente es de donde emanan las cosas, es de donde se deriva todo lo creado y de donde proviene toda la existencia, es la misma sustancia. La fuente es lo absoluto, lo verdadero, lo que no cambia, no mengua, no falla, no se devalúa. Lo inefable, lo ilimitado, es lo que se mantiene en sí mismo, es lo independiente y autosuficiente. Esta es la fuente. Si estas verdades las llevamos a nuestra creencia y las metemos en nuestro espíritu, nuestra fuente es y debería ser Dios. Nadie debe ocupar su lugar. El medio es el elemento o canal que Dios usa para bendecirnos y que está sujeto a cambios. En naturaleza es todo lo contrario a la fuente. El medio cambia, la fuente nunca cambia. El medio puede fallar, la fuente nunca falla. Jesús en una de sus enseñanzas ilustró y mantuvo esta verdad y exhortando y reprendiendo a sus discípulos acerca del afán y la ansiedad, porque con dichas acciones estaban negando en lo absoluto el que ellos estuvieran haciendo de Dios su única fuente. El término afán que aparece en el pasaje que a continuación vamos a estudiar proviene del griego merismao, que indica ansioso, perturbado, congojado, que en su más amplio mensaje encierra extremadamente preocupado. Fíjese lo que dice Jesús. Voy a leer el pasaje para hacer un mayor estudio. Por tanto, digo, no os afanéis. El término afanar, obsérvelo, por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Observa el término afanáis, el verbo afanar. Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Observa el término poca fe. No os afanéis, observa el término afanar, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, observa el término gentiles, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que acabo de nombrar: el vestido, el comer. Así que no os afanéis, observe el término afanar, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Ahora, mire esto. Debemos observar que el término hombre de poca fe que aparece en el pasaje está antes y después del término no os afanéis, indicando la fuerte reprensión que Jesús hace a sus discípulos por el afán, y a su vez demostrando el contraste excesivo que hay entre la fe y el afán. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que lo expresado por Jesús cuando dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, está en total contraste a lo que un participante del reino debería ser. Toda persona aliada al reino debería buscar primeramente los beneficios del reino y entender por fe que todas las demás cosas le vendrán por añadidura, porque Él es parte del reino. Este es el pensamiento que Jesús quiere transmitirle a sus discípulos. Otra observación es que el término gentiles en su mayoría se utiliza
en las escrituras sagradas para hacer referencia a los paganos e incrédulos perversos, gente que estaban ajenas al reino, que no tenían relación con él o con Dios, ni tenían su mentalidad en el reino de Dios. El mensaje y la reprensión de Jesús está en que como miembros del reino no deberían dejarse dominar por el afán, sino deberían en una actitud de fe ocuparse del reino. Ahora, entre las inclinaciones más comunes que asedian a los seres humanos está el afán, que consiste en un estado de agitación y perturbación de la mente que no encuentra reposo y que se constituye en una fuente de todo tipo de duda, incredulidad, ansiedad y de temores, y que esto lo puede llevar a un estado de, patológicamente hablando, de enfermedad, y que lo puede conducir hasta la muerte. En la interrogante que Jesús hizo cuando expresó: no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir, en escala de valores, quiso dar a entender que todas las cosas que Dios creó las hizo por causa del hombre, no hizo al hombre por causa de las cosas. O sea, Dios no hizo a Adán en un desierto y después le hizo la provisión. Dios hizo la provisión pensando en el hombre, indicando que para Dios el hombre es de mayor valor que las demás cosas creadas. El hombre es la corona de la creación. Ahora, cuando nos centramos en esta verdad que está implícita en el pasaje y en el mensaje de Jesús, no hay lugar para el afán. Entenderemos que por la fe podemos descansar en el cuidado de Dios, que es nuestra fuente. El apóstol Pedro entendió esta verdad y lo dejó plasmado en las escrituras, cuando dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primero de Pedro 5:7. El rey David hizo de Dios su fuente, a pesar de que estaba en una dispensación diferente a la nuestra y en una posición espiritual caída. Con toda seguridad y en una mentalidad de reino expresó: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso está escrito en el Salmo 37:25. Entonces, aprendamos esta verdad y nunca renunciemos a ella. No le demos a Dios el segundo lugar, no lo tengamos como nuestra segunda opción. Él, como la fuente, debe ser nuestra única opción. ¿Ok? Entonces, estos son principios, motivos por los cuales nosotros debemos caminar y vivir en fe. El caminar y vivir en fe no es una opción, es nuestra única opción. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios manifestada en nosotros y que esa gloria que se ha manifestado en nosotros repercute para no solamente el beneficio nuestro, sino para el beneficio de otros, debemos caminar una vida en fe. Ante una palabra que Dios te dé, no dudes, ni cuestiones, ni opines. Solamente cree, solamente cree, solamente cree. Aunque te encuentres en el túnel de la oscuridad, sigue creyendo a Dios que al final está la luz. Toda oscuridad tiene un lindo amanecer. Yo sé que Dios se va a manifestar, aunque para ti sea tarde, pero se manifestará. Para Dios no hay tiempo, Él es eterno. Dios llega siempre a tiempo, nunca llega tarde. Cuando Jesús llegó a Betania, Marta le dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. O sea, llegaste tarde. Jesús dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano resucitará. Nunca llegó tarde. Siempre estoy en el momento. Así es Dios. Dios nunca llega tarde. ¿Ok? Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com,
jesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.